Se me sent bé? Vale. Ja portem moltes hores tot el dia avui i ja em suposo un poc més cansats, però bueno, intentarem agilitzar. Abans, en la taula redona, s'ha parlat d'una experiència de com les diputacions provincials treballen en xarxa de museus. Després, en la segona ponència, s'ha fet com, a partir d'un museu, se fa diverses interpretacions del territori com s'està treballant. Jo el que vaig explicar és com a partir d'un eix vertebrador, que és la rupestre, el museu treballa en els municipis. És un poc l'experiència que vaig a presentar aquí. És molt novedosa, és el segon any de funcionament, per tant encara estem en un moment incipient. A veure si m'aclarís. A veure, això és així? Va passar? Sí. En primer lloc, com toca presentar el Museu del Valltorta, no sé si molts el coneixereu, però com jo vinc de la zona més nord, m'he donat compte que és el museu que geogràficament avui està més lluny, doncs dic que aprofito. El Museu de la Valltorta és l'únic museu de rupestre que hi ha en el territori valencià. I a banda, és un museu singular perquè té una exposició permanent, però el més interessant, aquí tenim unes sales de l'exposició, tenim el museu, que enguany ha fet 25 anys, però el més interessant és que és un museu repartit al territori, perquè les seves obres més importants estan al territori. Estan en el barranc de la Valltorta, aquí tenim Cova de Cavalls, Coves del Civil i Mas d'en Josep, que són les que se visiten diàriament des del museu, visites guiades, però també estem gestionant. Nosaltres estem dins d'un parc cultural, Valltorta-Gasulla, de fet és l'únic parc cultural Valltorta-Gasulla que existeix de la Generalitat Valenciana, i tenim aquí, mireu, aquí estan, no sé si se pot apuntar, Veu Civil, Cavalls, aquestes són les que se visiten, les que estan al costat del museu, però també gestionem on posen el Remígia, la Montalbana, i nosaltres també posem el guia. Físicament estem ubicats en el Museu de Valltorta de Tírig, però també tenim el guia, el nostre guia també és el que treballa en la Remígia i en el cingle de la Mala Remígia. Som un museu de titularitat de la Generalitat Valenciana. Què passa en la rupestre? En tot el territori valencià hi ha molts jaciments de rupestre, uns més ben conservats, uns de més accés, fàcil accés, altres de menys, alguns tancats, altres no estan tancats, altres no estan protegits, etc. Però ens vam donar compte que passava una cosa, que realment molts no se visitaven, estaven tancats, no se poden veure moltes vegades de fora, o si se poden veure no hi havia una visita guiada. Per què? Perquè estan en municipis menudets, almenys en Castelló, ara m'estic referint al Déneu en Castelló, estan en museus menudets o en municipis més xicotets, o no tenen personal, o bé la gent del tècnic turisme ja té moltes altres feines i tampoc no arriba, i no tenen personal especialitzat. El 2019, des de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des de Castelló, Josep Cristel Linares, va engegar aquesta proposta, aquest projecte de fer un pla de posada en valor de rupestre, que en definitiva consisteix en que un guia especialitzat pugui fer difusió de tots aquests jaciments, pugui fer visites periòdiques. Finalment han sigut visites mensuals, però seria un poc la idea. Per això, des de Direcció General de Patrimoni i Museu, se va treure una licitació, un contracte de guies externs per a tot més personal al Museu de la Valltorta, que seria el que coordinaria tot aquest pla de posada en valor de la rupestre. Se va fer una prèvia, que seria visitar els jaciments, veure la ubicació, com estaven, com es distribuïem, com organitzàvem les visites. Una cosa és clara, i sempre ho diem als visitants, ho diem a tots, no tots els abrics estan igual de ben conservats. No tots tenen les mateixes pintures, cadascú té una peculiaritat. No tots són passant per la Cova Remígia, però això, si el visitant o el que va ja se l'explica, el que va a veure, no passa res, perquè realment són diferents, cada tu el seu valor, per tant és una cosa que s'ha de recalcar molt també al visitant. Una vegada ja decidit, vam haver una premissa per agrupar-los. Com ho fèiem? Vam dir visites mensuals, el museu posava el guia i treballem el museu de manera coordinada en els municipis, que consisteix que fan la difusió i també les reserves.
nosaltres també fem difusió, reserves, i cada setmana o cada mes ens han de comunicar per a com funciona, si tenen persones, com ha anat, si hi ha algun problema que detectem que la tanca s'ha fet malament o el que sigui, nosaltres també els ho comuniquem al municipi i ells també ho tenen que arreglar. Les dues premisses va ser comarca i periodicitat mensual. És a dir, per què fem comarca? Fem comarca per un motiu. Tu agafes la comarca dels Ports, els Ports té 4 abrics visitables. Això te permet que una persona pugui visitar-ne un, 2, 3 o 4, i a banda el guia en un dia pot fer 2 visites, que geogràficament estan propers, per tant pel matí fan una, per l'espre fan una altra, i això ho repetim mensualment, i a més també vam fer... Espereu que jo estic així. Veieu, aquests són els cartells, doncs vam fer una manera perquè se mos quedara un poc de màrqueting. Mireu, primer, sempre relacionat en esports. Segon, sempre portem la mateixa estructura, maestrat històric. Tercera, tinença de Benifassà. Quart, la plana alta. I al llarg de l'any sempre se repeteix aquesta estructura. Primer, ja saps que són esports, segon, ja saps que és el maestrat històric, tercer, la tinença i quart, la plana alta. Normalment ho fem en cas de setmana, a excepció del mes d'agost, perquè volíem implicar més els municipis. Què significa? Al mes d'agost, quan de fer 2 visites a 2 abrics diferents, fèiem una visita a un abric de matí, evites la calor, i a més volíem que el municipi s'implicara i oferir, a més de patrimoni de rupestre, oferir una altra alternativa, oferir alguna més per donar a conèixer el municipi. Tu portes els visitants, ensenyaves el teu guia especialista d'ensenyar el museu, ensenyar l'abric, i ells podien ensenyar una altra cosa. Aquesta part està una mica encara en panyals, encara no acaba de funcionar, l'hem passat perquè el primer any i enguany pel tema del Covid. Bé, són 11 abrics els que vam incorporar. Posteriorment a la tardor, aquí tenim el cartell de posar en comú de l'agost i la 3 de la tardor vam començar en el mes d'abril passat, del 19. Què passa? Vam anar a veure altres abrics, se va poder incorporar el d'Atzeneta, que no estava al principi, però després n'hi havia altres que podrien ser interessants, com a Culla, com a Sant Mateu, però aquests no estaven protegits. Per tant, nosaltres no podíem posar a ensenyar o a difondre alguna cosa que no està tancat ni està protegit. Aquesta és la primera màxima. A banda de que nosaltres estem fent difusió de rupestre, posant el guia, tenim una tasca de coordinació i, a més, el que també se va fer des de la conselleria és ficar una placa identificativa en cada abric, explicant el nom de l'abric, que és patrimoni mundial, etc. Els estem preparant els folletos interpretatius de cada abric. Tenim reunions amb gent, a banda dels guies del Museu de la Valltorta, també hi ha hagut gent que està ensenyant, o en altres com Orella la Vella, que no està dins del pla rupestre, però també estan treballant a rupestre, també estan treballant en tot això, de coordinació entre els guies. I això també gestionats des del museu, per a parlar de problemàtiques comuns, per a parlar de coses que ens poden sorgir i que a vegades podem solucionar o podem dir a conselleria de quina manera actuar. Bé, a l'octubre passat vam fer una reunió amb tots els responsables municipals que estan implicats, un poc per a fer valoració, perquè quan s'engega una història és molt important fer valoracions per a fer millores, per a posar, per a suggerir. Tot el món més o menys estava content. El perfil de visitants de moment és local, és molt lògic. Si una persona ve 4 o 5 dies a Penyíscola, el primer que farà és veure la rupestre de la Valltorta o de la Sulla, i un altre any posterior podrien anar a veure els sectors, però de moment ho està coneixent la gent del territori, la gent dels municipis i la gent propera. I no tots funcionen igual, perquè també hi ha una part important del municipi, ha de fer la seva tasca de difusió, promoció, no tot el món funciona igual, no tot el món respon igual, també des de les entitats municipals. No és que significa, no és que té moltes figures i està molt bé, però potser això no està funcionant també com un altre que té molt menys figures ben conservades. Ahir hi ha unes casuístiques que encara les tenim que estudiar. En realitat, què va suposar per al 2019 està posada en valor del pla rupestre? Va suposar el fet de vertebrar el territori a partir de la rupestre, ho he dit abans, el fet d'ampliar l'oferta cultural amb un recurs cultural dels municipis, estàs ampliant oferta rupestre, però estàs ampliant oferta d'art cultural, de patrimoni cultural, i sobretot pensem,
i defensem que la millor manera de defensar el patrimoni és estimant-lo, és coneixent-lo, i d'aquesta manera estàs donant a conèixer a la gent local, a la gent del proper, allò que tenen que encara no coneixien i donar el seu valor. Per tant, des de, les valoracions sempre són molt positives i arran de tot això el 2020 sorgís. Això són visites d'este any, nosaltres aquest any el Pla Rupestre també el vam començar, el que passa que malgrat el Covid no vam poder començar com al març com era la idea, sinó va començar en el mes de juliol, i aquí tenim visites, per exemple, aquí estan en Vilafranca, la primera és la Covatina en Vilafranca, la segona és dels Rosegados en la Paula Benifassà, l'Abric de Massa Barrera a Forcall i l'Abric del Castell, este és esquemàtic per exemple, a Vilafamés. Ai, perdó. M'ha passat? Espera. Què s'ha fet aquest any? A partir d'aquest any, les 3 direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport van decidir no posar un guia del Museu de Tot, que anara de tots els abrics, però sí que posen en conjunt que la gent pugui visualitzar tots els abrics de rupestre visitables. Això permet que si nosaltres tenim visitants, perquè hi ha gent friqui que fa com un recorregut per tots els abrics, doncs ja tingui visió del que pot visitar, per exemple, de Castelló, ja conec de Castelló, me'n vaig a veure de València, me'n vaig a veure d'Alacant, o a l'inrevés. I d'aquesta manera també aquesta informació, tot recollida, se fa una difusió en tots els, diguem, en tots els museus, en totes les territorials, per a conèixer i s'ha posada en comú de tot allò visitable en un document. Són més de 35 abrics, tots els que hi ha ahir estan els que se visiten de manera periòdica, perquè una de les queixes que banyava també l'any passat és que els que visitaven sempre no apareixien prou remarcats, només apareixien mensuals. Ara estan aquí els que se visiten en continuïtat, els que se visiten de manera mensual, els que hi ha al massís de Caroig en València i els que hi ha a Alacant, com pugui ser la Sarga, la Cova de Catputxa, l'Abric del Manzano, les de la Vall de Galinera i la Sarga i el Pla de Pedragos. I a partir d'ahí, ja acabo, ja estic acabat. A partir d'ahí és una manera de fer sinergies, ajuntar, ficar en un document, només és simple de fer difusió d'algo de lo que és ric el territori valencià i cada vegada donar més coneixement per a poder contribuir en l'estima d'aquest patrimoni. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para ella, es el momento. A mí sí me gustaría preguntarte una cosa, no sé si, a lo mejor no lo he entendido, o a lo mejor lo has dicho, pero no lo sé. Los guías que se encargan de visitar, de hacer la visita, son guías... Són guies especialitzats que ha preparat el museu, que han fet una prèvia de formació visitant el lloc, visitant les pintures, formant-se. Són gent que ja treballa normalment i després quan... Clar, moltes vegades ells es contraten l'empresa per els caps de setmana contra els parcells. Potser ara mateix se n'ha anat una persona. Llavors has de fer tot un procés de formació. Això és un procés complex i quan se mos va un guia tens que aprendre tots els altres abrics. Llavors sí que passem moltes hores en aquest procés d'aprenentatge. Però sí, són guies que se dediquen exclusivament a ensenyar rupestre i treballen tots els dies ensenyant rupestre. Gràcies. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí. Abans que res, enhorabona, em pareix un projecte molt de valor i necessitava dir-ho perquè conforme anaves parlant, jo soc artista i dissenyadora gràfica i anava venint-me al cap moltíssimes idees a l'hora de presentar aquest projecte. No sé si teniu web o no, però este projecte presentat en una app, en un mapa en el que estiguen totes les rutes, en el que pugues entrar i pugues veure informació de cada museu, en el que la gent pugui comentar baix i posar estrelles tipus TripAdvisor. Em sembla molt potent per a poder desenvolupar-ho amb molta destresa, a part de físicament, clar. Algo comú. Moltes gràcies per les teves paraules. Mira, en principi una web específica no tenim sobre el pla de posar en valor rupestre. Sí que està la web del Museu de la Vall d'Horta, on sí que està
és posat el pla. Nosaltres vam també enviar cartells a tots els diferents municipis o museus on està, que participen en aquest pla de posada en valor de l'art rupestre, i el que també cal dir que nosaltres estem ara treballant en millorar la web. En un estudi que vam fer a nivell de museu, en els visitants de com s'enteraven l'existència del Museu de la Valltorta, van detectar que la majoria parlaven d'internet. Internet, el que passa que l'enquesta no acaba d'estar fet perfectament perquè internet pot ser la teva web pròpia o la web que ve d'un turisme o que ve d'un altre lloc. Però sí que vam veure que la web podia millorar molt, podia ser més dinàmica, i en la web ja estan tots els jaciments de la província de Castelló, i el que crec que la idea és incorporar tots els jaciments d'art rupestre en aquesta web. I aquesta és un poc la idea que estem treballant i crec que serà possible. Entonces sí que estaria, no sols seria on estan tots els jaciments, hi hauria moltes més coses, però sí que podries trobar un lloc físic on estigui, un lloc en les xarxes on estigui tot. Evidentment estem en la web, tenim el Facebook, i el Facebook ho anem publicitant, i després estan portant, des del Gabinet de Conselleria, també estan portant Twitter i Instagram. Allà no arribem nosaltres, per lo que abans han dit tots els companys, som molt poques persones en la majoria de llocs, no tenim suficient personal, i som polivalents, i que som gent del món rural perquè som polivalents, fem un poc de tot, i això sí que els porten ells, i entonces tota aquesta difusió l'estem utilitzant també per a posar en valor este pla de rupestre i tot el que hi ha de rupestre. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Vale. Tenemos que acortar un poquito las respuestas y demás porque si no, no nos va a dar tiempo. Bé, bona vesprada a tots i a totes. Referent a l'apunt que ha fet Mari Carmen, la presidenta de taula, respecte als guies, bàsicament el que jo vaig a dir és una recomanació, i estem molta gent de la professió d'arqueòlegs que sempre parlem tant de vegades de l'intrusisme que pot haver. Jo, a part de la professió d'arqueologia, també soc guia oficial. Aleshores, recomanaria, i més en llocs tan importants com estem parlant de l'art rupestre conegut a nivell mundial, sí que caldria que els guies foren professionals, habilitats, al igual que dintre dels museus és molt important. Al igual que una persona es trau el carnet per a conduir o permisos, això és fonamental. Explicar el patrimoni no és solament la història, sinó el grup que tens davant, i depenent de la persona que està interpretant-ho és fonamental com va plegar al públic que té. És simplement aquest punt, perquè esteu tots i totes així. De fet, en el contracte de licitació dels guies externs, les condicions que es demanaven era que foren guies habilitats, que tingueren nivell d'idioma i, a més, que tingueren, havien cursat estudis relacionats amb aquestes temàtiques. El que li passa a l'empresa és que, de vegades, on nosaltres vivim, és molt difícil trobar gent. Entonces, ho estem buscant de les pedres, però moltes vegades ens costa també trobar aquest tipus de personal, simplement perquè si saps on està Tírig, allà la gent s'ha de desplaçar, Castelló està a una hora, entonces no hi ha tanta gent, però sí que és una de les condicions que s'ha posat en el plec de licitació del contracte. Moltes gràcies. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la segunda comunicación, Museos para los Nuevos Tiempos, musealizar la ciudad. Esta comunicación está preparada por Sandra Illobre Jiménez, que es divulgadora cultural, y Margarita Belinchón García, que es directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia. Vale, cuando quieras, Margarita. Buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por haberme permitido participar en este interesantísimo encuentro que se echaba ya de menos. Hemos llegado a un cambio de paradigma con el COVID. Ya no nos sirven el planteamiento, por lo menos a corto o medio plazo, los planteamientos del museo tal como los conocemos. Nosotros hemos preparado esta ponencia
la encargada de la didáctica del museo, que es Sandra Illobre, que no ha podido venir por cuestiones familiares, y yo misma, que soy la directora del Museo de Ciencias Naturales, y tenemos que ver el museo desde otro punto de vista. En esta época tan distópica, donde todo el mundo llevamos la mascarilla, aunque no sea carnaval, nos vemos abocados a cambiar de modelo de museo porque ya no nos sirve lo que teníamos hasta ahora mismo. Ha sido una cosa de golpe y de repente, donde ya no tenemos interactivos que funcionen y donde tenemos que plantearnos otra manera de vivir los museos y renovar. Esto es la historia del gato pardo, de cambiar todo para que nada cambie, poder subsistir cambiando de estructuras y de paradigmas y de modelos de funcionamiento. Nosotros tenemos un espacio para todo el mundo, donde todo el mundo pudiera sentirse cómodo, desde personas mayores que tenían sitios para descansar, personas con diversidad funcional. Todas las vitrinas estaban a la altura de poderse ver desde la posición de sentados. Los jóvenes, los críos, los niños y los escolares se sentían muy a gusto en el museo, se lo pasaban muy bien, y los adolescentes, ahí tenemos un grupo de una falla. Es impensable ahora tener 2 grupos de 20 personas cada uno, que era con lo que estábamos funcionando, con 40, 50 personas, un grupo arriba y otro abajo, pero funcionando simultáneamente. Esto ha cambiado. Tenemos todavía una gran ventaja, y es que es un punto positivo del museo, que es que abre los sábados, los 2 sábados, por supuesto, los domingos y festivos por la tarde. Somos de los pocos museos en Valencia, los de prehistoria y nosotros, y los de etnografía, los de etnología, que estamos abiertos los domingos por la tarde, y encima es gratuito. Eso nos permite tener una fidelización bastante importante, sobre todo los domingos, que es gratuito, como os decía, por la tarde, y está abierto. Hay colectivos de inmigrantes, colectivos de jóvenes, hacemos muchísimas actuaciones, colectivos de jóvenes que van a ver exposiciones, incluso los niños, que se los pasan muy bien con las historias de los dinosaurios. No solo de los dinosaurios, sino los usuarios más jóvenes se implican muchísimo, como vamos a ver, en el funcionamiento del museo. También nuestro museo pretende crear opinión y crear conciencia de los problemas que nos ocupan, sobre todo medioambientales. Estamos hablando del Museo de Ciencias Naturales. En este caso utilizamos los recursos expositivos del museo para advertir sobre el buen uso y el funcionamiento racional de los combustibles fósiles, el desprendimiento de CO2 tan brutal que se está produciendo en la atmósfera, que está haciendo el cambio climático ya sea una realidad. Eso lo explicamos en el museo. Otra cuestión que hemos puesto en valor, que como un polo de atracción, es explicar desde el punto de vista científico el origen de los mitos, en este caso el mito de Polifemo o el mito del unicornio, con el cual hemos contado con colaboración con el Museo de la Universidad, que está aquí Ana García Forner, que nos ha prestado materiales y ha participado en este programa. Este espacio que vemos es un homenaje a los maestros. Los estudiantes ahora, sobre todo los más jóvenes, han nacido con una tableta debajo del brazo. Si quieren saber algo, se lo preguntan a San Google, que para eso está, pero ignoran completamente cómo era el trabajo de maestros no hace tantos años, que con muy pocos elementos, a lo mejor unos mapas, un globo de la Tierra y algunos paneles explicativos, fueron capaces de insuflarnos o imbuirnos el amor a las ciencias naturales. Esto también es un homenaje a mis maestros, que gracias a ellos yo fui bióloga y me encanta mi oficio, que es divulgar ciencia en definitiva. Nuestro espacio expositivo, nuestro museo, hemos procurado que sea un foco de participación social y que estén representados todos los estamentos sociales y todos los núcleos sociales que tenemos. Ahí vemos un grupo de amas de casa viendo una exposición del café, una actividad que ya no vamos a poder hacer en mucho tiempo, es a la Luna de Valencia,
Cada equinoccio y cada solsticio, el otro día fue el equinoccio de primavera y no pudimos celebrarlo por primera vez en muchos años, era la observación astronómica del cielo desde el ágora del museo, que es donde se hacen las actividades al aire libre. Eso ahora es impensable. Cuando hemos hecho exposiciones temporales, hicimos una de África, por ejemplo, pues invitamos a músicos subsaharianos, de grupos subsaharianos muy potentes, que vinieron a hacer conciertos y que encandilaron absolutamente a la gente, al público, y que ellos mismos formaron parte de la producción de esa exposición. Otro tipo de actividades que hacemos, tenemos un árbol que en el ágora, que es el olivo. Cada año hacemos la recolección de olivas, hacemos una simulación de una almazara de aceite y cada uno de los usuarios que invitamos a grupos familiares se llevan un tarro de aceitunas con la fórmula para prepararlas en casa. El ágora, donde está el olivo, ahí lo veis, pues también sirve de escenario para hacer recitales de poesía, recitales de teatro y siempre alrededor del olivo y la cultura del Mediterráneo. Daros cuenta que el olivo es el árbol de Atenea, el árbol paradigmático del Mediterráneo, el árbol de la paz, el árbol de la cultura. Este espacio, el ágora, también nos sirve para hacer otras actividades, como en este caso, darle cobertura a un grupo que promovía, que nos pareció muy interesante, la lactancia materna. El grupo de Amamanta hizo ahí su campaña, su exposición y sus actividades que hacen todos los años. Hicimos hace muy poco, inauguramos una exposición del Mediterráneo desde el punto de vista de la biodiversidad, cómo la contaminación afectaba a la biodiversidad del Mediterráneo, pero no solamente hablábamos de la biodiversidad del Mediterráneo. El Mare Nostrum, que es el mar, el origen de toda nuestra cultura, también es un mar de tragedia. Ahora mismo estamos viendo lo que está pasando en el campamento de Moria, con personas que han huido de sus países y que en muchísimos casos parece ser que el más del 15% de personas que salen en pateras huyendo de los problemas acuciantes que les hacen huir de sus propios territorios, mueren en el mar. Esta exposición era sobre biodiversidad marina y no podía ser ajeno a la tragedia humana que está ocurriendo en el Mediterráneo. Esa es la exposición, la inauguración de la exposición con nuestro alcalde, nuestra concejala de Cultura, los estamentos universitarios y otros concejales. El museo se veía, y cuando hablo ver con todos los sentidos es que porque los ciegos ven con los dedos y los sordos oyen con las vibraciones, nuestro museo se podía ver con todos los sentidos. Teníamos un espacio expositivo con un interactivo que a voluntad se podía escuchar el canto de cualquier pájaro que hubiera en Europa. Sobre todo estaban los de la ciudad, pero os podías ampliar, era un programa de la de SEO BirdLife que nos habían cedido para que cualquier usuario pudiera oír el canto del pájaro que él quisiera que estuviera presente en Europa. En los talleres también teníamos lupas binoculares donde los usuarios, las personas mayores sobre todo, se pasmaban pudiendo ver pues desde las alas de una mariposa, las escamas de las alas de una mariposa, a los ojos de un insecto que casi nadie ha visto. Estas cosas, a no ser los especialistas, a través del objetivo de un microscopio. Es apasionante. Todo el mundo ha oído hablar de dinosaurios, pero muy pocas personas pueden tocar un dinosaurio, el hueso real de un dinosaurio. Bueno, en el museo se podía hacer hasta el otro día, hasta que vino el COVID. Conseguimos que un perfumista nos hiciera una muestra de olor, les dijimos lo que había en un bosque del Mesozoico, donde vivían dinosaurios de hace más de 250 millones de años, hace 250 millones de años, hasta hace 65 millones de años que se extinguieron los dinosaurios, consiguieron recrearnos cómo era el olor de un bosque, contándoles lo que vivía en ese bosque. Entonces era un experimento fantástico acercarse a una vitrina y decirle acércate y huele como olía un bosque con dinosaurios. Era espectacular, ahora mismo no está, porque está deshabilitado, claro, por razones obvias. También el museo, cuando digo con todos los sentidos, también era con el sentido del gusto. Tenemos unas colmenas
esa que ves ahí está en el Ágora, es una colmena que está visible por parte del público, hacemos prácticas con ella y todos los años hacemos la cosecha de la miel. Apicultores del Ayuntamiento de Valencia vienen y cortan la miel y hacen una degustación, el público degusta la miel, porque además encima en el terrado del museo tenemos 12 colmenas más. Nosotros con las colmenas lo que pretendemos es decir, bueno, lo importante que es la conservación de los insectos, en este caso de las abejas, para la polinización y la producción hortofrutícola. Sin abejas duraríamos 4 años, sin más, no habría polinización, con lo cual se iría al garete toda la agricultura, y con lo cual la soberanía alimenticia y alimentaria y todo, bueno, el porvenir de los cultivos. El museo, como os decía, nuestro museo tenía muy pocos interactivos, muy pocos carteles grandes, muy poca literatura, y nosotros, siguiendo lo que contaba el maestro de las ciencias naturales de la divulgación científica, Jorge Wagensberg, pues era el lenguaje de los objetos lo que utilizábamos. Los objetos son tan espectaculares, que tienen tal discurso expositivo, que con una frase pequeña puedes consumir muchísimo, puedes transmitir muchísimo conocimiento. Por ejemplo, la colección de Rodrigo Botet, de Cuaternario Americano, estaba explicada con lo que Darwin decía de cada uno de los ejemplares, solo eso. 2 minutos, Margarita. ¿Perdón? 2 minutos. Bueno, en eso llegó el COVID y ahí nos quedamos. Todo esto ya no nos sirvió para nada y tuvimos que cambiar de paradigma. Tuvimos que implicar al público y a los ciudadanos para que se implicaran en el museo. Entonces, el modelo era Bombachens, que tiene muchísimos premios internacionales, y los ciudadanos participaron en el diseño de estas exposiciones. Ahí tenemos a las arquitectas, que son quienes realmente hicieron posible Bombachens. Tiene muchísimos premios internacionales y participó directamente la población haciéndola. Nosotros decidimos sacar el museo a la calle, puesto que el museo ya no servía, decidimos sacar el museo a la calle y hacer el entorno del museo como espacio museístico. Estamos en los jardines del Real, elegimos los jardines, el barrio y la ciudad. Entonces, mira, en el jardín teníamos cicas y el correlato de una cica fósil del Museo de Ciencias Naturales estaba representado en el jardín con ejemplares vivos. Un álamo también representado por un ejemplar vivo, eso es un álamo fósil, el fruto de un pino, y un arce, ahora mismo tenemos ejemplares vivos. Cuando hablamos de más viejas de Matusalén, de las plagas, ahí tenemos el ejemplar fósil de una hoja de olmo roída por un gusano, que en la actualidad sigue pasando lo mismo, y debe ser incluso el mismo género. El mar por donde caminas son los fósiles urbanos, los fósiles que forman parte del patrimonio, de los suelos que pisamos actualmente. Hace un rato he visto en una fachada de un edificio aquí, creo que era un banco, unas secciones de belenites. Bueno, pues a lo largo de Valencia pues vemos varios ejemplares, esos alrededor del museo, en menos de 500 metros. Tenemos ejemplares de fósiles en las paredes. Un erizo que está en la pared de una droguería en la calle Alboraya, al lado del museo, y esos son en el mismo barrio. El Banco de Valencia, pues tiene el edificio histórico del Banco de Valencia, tiene los mejores amonites en las paredes, que son calizas marmóreas de Alicante. Son calizas que tienen amonites del Mesozoico, ahí lo tenemos. En el mercado central, los caracoles más chulos no están en las paraetas del mercado, sino en las escaleras. Son las calizas de Náquera, son del Mioceno. También tenemos las rutas escultóricas de la ciudad de Valencia. Hemos editado un libro y es descubrir los animales que hay esculpidos a lo largo de la ciudad. Ahí tenemos el murciélago que es representativo de Valencia, en la estatua de Benlliure del Ayuntamiento, Margarita, los leones de Correos, el águila o el león que hay en el edificio de General Seguros.
Hicimos varias rutas, esa es la ruta de los pecados, se llama de los pecados porque coge la lonja que tiene la puerta de los vicios y virtudes, donde los vicios están representados por animales, y también el mercado central, el pecado de la gula, y descubrimos los animales que hay en las obras de arte de la ciudad. El anillo ciclista es otra ruta que se hace con bicicleta, es muy atractiva porque ves unos monumentos con unas esculturas de animales que pasan desapercibidas y son maravillosas. Durante la época de la pandemia hemos encontrado los jardines inesperados. Cuando la ciudad ha estado confinada y el hombre no actuaba con su acción antrópica. Mil disculpas, pero tenemos que terminar. Bueno, ya he terminado. Hemos visto cómo los vegetales se apoderaban de la ciudad. Y bueno, la frustración nuestra ha sido no poder seguir con este programa de la receta de cultura. La Generalitat Valenciana, a través de Sanidad, recetaba a los pacientes ir a los museos, a los pacientes con soledad, a los pacientes psiquiátricos. Y participábamos en muchos museos. En las 2 primeras semanas de marzo, cuando estuvimos confinados, tuvimos más de 15 grupos de pacientes psiquiátricos en los museos y, bueno, esto se acabó. Y, bueno, y no vayáis a los garitos y a los museos, esto es un pasquín de la Segunda Guerra Mundial de los bolcheviques que les decían a sus soldados. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Vamos a pasar a la siguiente comunicación, ¿vale? Luego ya al final, si tenemos un poquito más de tiempo, el papel del Museu Etnològic de Salou en la gestió del patrimoni cultural. Vamos a... Bona vesprada a tots i a totes. I res, en primer lloc, mostrar l'agraïment a la Conselleria i al Museu de Petrer per l'organització d'aquestes jornades i la possibilitat de participar en elles. L'objectiu de la present comunicació és el de donar compte, a mode d'experiència, un poc el paper que està desenvolupant el Museu Etnològic de Salou respecte a lo que és la gestió del patrimoni cultural. Per a la gent que no el coneix, és un museu relativament jove, va estar reconegut l'any 2006 i és quan va entrar a formar part del Sistema Valencià de Museus. El concepte del museu és el de museu local, que malgrat la condició que té de museu etnològic, sí que interactua en altres tipus de patrimoni. El museu ha adoptat un paper actiu pel que fa a la gestió del patrimoni cultural local i ha esdevingut un poc com a interlocutor entre els diferents actors que dins del marc que hi ha existent pel que fa a la gestió del patrimoni cultural. Aquest paper que ha pres el Museu Etnològic respon un poc a les necessitats que presentaven el que era el patrimoni cultural local i a la disponibilitat també de recursos existents, tant humans com materials, que no són molt nombrosos, però és un poc ens apanyem en el que tenim. També un poc la gestió es basa un poc en els fonaments de l'article 9 de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, que és com les funcions bàsiques. I res, al llarg d'aquests 13 anys d'existència del museu hem desenvolupat tot un seguit d'actuacions i projectes centrats en el que és el patrimoni cultural local, abastant, com vos he dit abans, ja abastant pràcticament la totalitat de les tipologies que el conformen, les que tenim allí en el conjunt de patrimoni local, tant etnològic com històric, arqueològic, arquitectònic, mediambiental, i així també com en els diferents àmbits d'actuació de la gestió del patrimoni cultural. A grans trets, aquests àmbits d'actuació es podem dividir en 3 blocs. En primer lloc estaria el bloc de la protecció i la conservació del patrimoni, en un segon lloc seria el de la investigació científica o estudis, i el tercer bloc seria la de difusió o la posada en valor. Pel que fa al primer bloc, el de les actuacions referides a la protecció i conservació del patrimoni, destacaríem, entre altres, actuacions com de consolidació i restauració d'elements de l'arquitectura tradicional,
destacant les actuacions fetes en la pedra en sec o en els conjunts de patrimoni hidràulic que n'hi ha, els conjunts de pous hidràulics del poble. Després també destacaríem potser la redacció i execució d'intervencions de salvaguarda i protecció dels diferents béns culturals, destacant sobretot l'actuació feta en conjunt d'art rupestre que tenim del Manzano, o també actuacions dins d'aquest àmbit però d'un altre tipus, com pot ser l'engegament de lo que és la redacció del catàleg de béns i espais protegits local. En el segon bloc, referit a lo que és l'estudi i la investigació, destacaríem la realització d'intervencions arqueològiques, sobretot les realitzades en un jaciment descobert recentment, que és un jaciment arqueològic, una vila romana que n'hi ha molt prop del casc urbà, en la que hem exhumat les restes d'un taller terrisser d'època romana i també pot ser la part de la vila. O també altres tipus d'actuacions com la realització i promoció d'estudis de diversa categoria o de diversa natura, com estudis mediambientals o arquitectònics. I ja en el tercer bloc, el referit a la difusió i la posada en valor, també destacaré les actuacions que hem fet en organització i la realització de visites i rutes culturals guiades arreu dels elements que n'hi ha al territori municipal. També la posada en valor de la major part dels elements culturals sobre els que ens hem actuat, sobretot també en la realització de continguts didàctics variats per a facilitar un poc el que era la interpretació dels mateixos. I després, en tercer i últim lloc, la col·laboració amb diverses entitats de tipus cultural en l'organització d'activitats relacionades amb el territori, el patrimoni cultural i la difusió. De totes aquestes activitats que estic fent menció, hem fet un recull d'imatges de tres dels projectes que vos he comentat, que són els més representatius. En primer lloc estaria el projecte de salvaguarda, tancament perimetral i posada en valor i recuperació de la senda d'accés de l'abric del Manzano, a Xaló. En segon lloc, en segon lloc seria el projecte de restauració i posada en valor dels elements de pedra en sec del Tossalet. I en tercer lloc està el projecte d'estudi del jaciment arqueològic de les Hortes, al que abans ha fet referència. I un poc ahir és un recull d'imatges per a que veieu un poc per damunt, així breument, el que han sigut les actuacions. Això era l'estat previ de la senda d'accés que du al conjunt de pintures rupestres de l'abric del Manzano. Veu l'estat en què estava. Este projecte a banda d'actuar-se sobre el conjunt d'art rupestre, que diguem seria l'element central, alhora també alternava el que era entrar a actuar sobre el patrimoni de la pedra en sec i també patrimoni de caire etnològic, com eren elements que es troben in situ en el mateix entorn, com poden ser els forns d'escaldar la pansa, però uns forns molt singulars perquè estan integrats dins dels marges de bancalament. No estan en una caseta, no estan en un riurau, sinó estan en el mateix lloc. Això també està un poc relacionat amb l'abric, perquè en l'abric en època moderna i contemporània s'ha arribat a utilitzar com si fos un sequer de pansa. Aleshores, aquests forns estan al costat de lo que és l'abric. I un poc això és l'estat previ de la senda també, perquè van recuperar una senda que hi havia antiga, que era la que duia a l'enclavament, a l'abric. Un pastor ens va contar l'existència de la senda perquè estava tota coberta de vegetació. Aquesta és una imatge frontal dels forns d'estos que vos he comentat, d'escaldar la pansa, estan localitzats i obrats en la mateixa fàbrica dels marges. I així teniu un poc una visió general ja del després, del que es va fer, el tancament perimetral per tal de protegir un poc el que era el conjunt d'art rupestre, i després ahir també solsides, també que hi havia dels marges de pedra en sec. També es va condicionar el que era l'accés a la senda, que ahir sí que es va fer una escala un poc reproduint lo de la pedra en sec. I això ja són imatges del final, la senda que hem vist abans, com està una volta ja restaurada. En segon lloc, les imatges que anem a veure ara són les que fan referència a
a la rehabilitació i recuperació d'un rodat que n'hi ha al Tossalet de Xaló, que és un parc que n'hi ha natural, un jardí botànic que n'hi ha allí al costat del municipi, i resulta que és una estructura de pedra en sec, de planta circular, que està relacionada amb el que és l'activitat cinegètica. Era un rodat per a enviscar, un rodat de parar, que es diu, per a enviscar. Al mig hi havia un garrofer molt gran que es tallava d'una manera especial, que feia com una coberta vegetal, una paret i res. El rodat estava totalment enderrocat i mitjançant també les ajudes que hi ha de conselleria de la pedra en sec van redactar el projecte. Ahí és un poc el procés de rehabilitació, restauració, i ahí ja és com es va quedar el final del rodat. Quedan 2 minutos, 3 minutos. Ara el que ens queda és un poc que el garrofer torni a créixer i que ja per a donar-li l'aparença que tenia un poc. També es va musealitzar, es va posar un panell i això és un poc l'aspecte final que tenia. I ja com a últim també un recull d'imatges d'un poc el que ha sigut l'estudi que sigui de la vila que vos he comentat, la vila de les Hortes, i és un poc, sí que s'han fet diferents fases de treball, sobretot excavació arqueològica, també s'han fet prospeccions en georadar l'any passat, i també fa poc que hem acabat de signar un conveni en la Universitat d'Alacant per aprofundir en el que és l'estudi del jaciment arqueològic. Un poc en primer lloc van detectar el que era el forn, van detectar el forn del taller. Després, en un sector frontal, van localitzar també el que pertanyeria al mateix taller, que era com una bassa de decantació i un mur que veien darrere, que sembla que podia ser d'un edifici relacionat al taller, i després tenim un altre sector que pot pertànyer a la part urbana o fructuària de la vila, en el que ens van eixir aquests elements, aquests espais i això. I res, un poc era perquè tinguéreu una visió un poc així molt breu del que hem fet a Xaló respecte a la gestió del patrimoni. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i res, a continuar. Si tenéis alguna pregunta para... Res, que volia un poc enllaçar-me amb la comunicació de Pilar, no? Ja has vist que en principi està dins del pla de posada en valor, no? De visites, sí. Però volia preguntar si a banda haveu pensat en fer més visites, no? Perquè aquest tipus de tancament perimetral el que no permet als visitants és gaudir de l'art des de fora dels tancaments, no? És una problemàtica que hi ha. Sí. Res, era insistir un poquet en la importància de les visites, no? De les visites guiades als conjunts en art rupestre, sobretot perquè en aquest tipus de tancaments perimetrals, que està clar que són molt més positius que els tancaments gàbia, els que estàvem acostumats fins a fa poquet temps, necessiten un esforç molt gran en quant a la visita. És necessari guies i per als pobles xocotets, els pobles on generalment està l'art rupestre, suposa un esforç important. L'Abric del Manzano està dins d'aquest projecte de posada en valor que ha comentat. Però volia saber si haveu pensat en implementar més visites a banda i en com aneu a publicitar-les. Ja, sí que havíem pensat en fer més visites, de fet n'han fet, l'únic és que l'actuació està bastant recent i de fet ara estem fent en la segona fase del projecte EIXE, que era la consolidació i neteja dels conjunts, dels diferents panells i després també un estudi. L'únic és que, clar, sí que hem fet visites guiades, la idea és fer-ne, havíem pensat una al mes o cada 2 mesos fer-ne una, l'únic que després també va vindre la Covid i, clar, els recursos que té l'Ajuntament de Xaló o el museu són molt minsos, aleshores ara es va quedar un poc en stand-by perquè hi vas parlar amb la companya per telèfon i, clar, nosaltres fins que la situació no millora un poc i també ara és quan comencem un poc a intentar reprendre l'activitat i com a comente la idea sí que és a banda de les visites que n'hi ha publicitades ahir,
implementar més, vull dir, fer-ne més visites. La manera que tenim de fer-ho també és mitjançant la Turistinfo, on es poden apuntar, i això sí que ho tenien en compte, de fet ho han fet a voltes, abans d'entrar en les visites de la conselleria o això. L'únic que els recursos són els que hi ha i és un poc això. També és el que comentava, que estem ara en un procés de finalitzar el que és la segona fase, aleshores contempla una sèrie de treballs que són l'estudi i a partir d'ahir sí que ja muntar tot el que és a nivell de difusió de continguts en uns resultats ja finals, diguem. Però la idea sí que és perquè el que tu dius és de veres, perquè si tu crees els tancaments perimetrals, el que fan és que molta gent potser fa la visita per lliure, no passa per la Turistinfo, no s'informa de com es realitza la visita i clar, quan arriben allí s'ho veuen tancat i això crea una frustració molt gran. I això és el que nosaltres som conscients. L'únic que també estem en el marge de un poc la tònica que hem comentat així, de recursos, també pensar que Xaló és un municipi petit i clar, els recursos no són molt abundants. I res, no sé si t'ha contestat o... Enhorabona per la posada en valor i la meva pregunta és molt senzilla. Heu pensat en dinamitzar-la posant en valor a través d'arts escèniques? Pues sí que s'ha pensat, però mínimament, ja et dic, perquè nosaltres estàvem un poc en el que eren la primera fase, el tancament i això, i ara estàvem en aquesta segon, que de fet s'iniciarà la setmana que ve, però que en teoria tenien que haver-la feta ja fa quasi un any. Però clar, en la Covid i tot això es va tindre que paralitzar tot. I aleshores ara estem reprenint i una vegada estiga ja el que és el procés de consolidació i neteja dels panells, sí que ens posarem ja un poc en el que és la difusió i la posada en valor ja. Però sí que s'ha parlat alguna volta. No m'ha avançat molt, no ho tenim molt definit, però sí que ho han tingut en compte. Realment seria com molt enriquidor, no? Té com tots els ingredients. Sí, està clar. A més, el lloc es dona per això, l'enclau on està l'espai físic i això. I a més, com t'ha dit, a banda de relacionar-ho en l'art rupestre, en el conjunt d'art rupestre, que és l'element central, també tens elements allí d'altres tipus d'elements, com que hem parlat, relacionats en la pansa, que en Xaló i en la comarca de la Marina Alta és molt important i ha marcat molt el que és la comarca y eso. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Consellería, al Museo de Petrer y a todos los agentes públicos y privados que hacen posible que estos lugares de encuentro sucedan porque son necesarios. Mi nombre es María José y espero no decepcionarles porque no he venido a contarles qué hacemos en el museo, ni a nivel de investigación, ni a nivel de conservación o puesta en valor, ni a nivel de divulgación. He venido a contarles cuál es nuestro enfoque desde el territorio. Es decir, he venido a contarles cuál ha sido el proceso de reflexión que desde esta dirección se ha realizado en los últimos años al respecto de cómo el Museo del Mar podía ser una herramienta de desarrollo territorial, que creo que es un poco el ámbito sobre el que versaba esta mesa. Bien, un museo y un museo local, sobre todas las cosas, considerando que posee unas fuerzas limitadas en cuanto a recursos económicos, humanos y materiales, esto es un mantra que hemos repetido todos los directores de museos locales, nos falta de todo, mucho de todo, tiene que reflexionar cómo puede hacer que ese museo local sea un agente vertebrador de la comunidad, sea por tanto legítimo, pero además satisfaga las necesidades de los múltiples stakeholders o públicos de interés a los que tenemos que responder, es decir, sea viable. Es decir, no es fácil la respuesta de los directores. Este oficio es complicado, compañeros, lo sabemos todos los que estamos aquí, porque tenemos ese reto, trabajar la legitimidad a nivel de los públicos internos, tenemos que ser legítimos hacia nuestra comunidad y, por tanto, jugar un papel importante en la construcción y la reconstrucción de identidades. No existe la identidad del territorio, existen las identidades
de género, de clase, de estilos de vida. Hay muchísimas identidades en nuestros territorios y nosotros tenemos que ser capaces, primero, de escuchar, segundo, de poner en valor y de dar voz a estas identidades. Por tanto, tenemos que ser legítimos a nuestra comunidad. Si no servimos al presente, no podremos servir al pasado. Ningún museo conseguirá los recursos económicos, humanos y materiales que necesita si no es amado por su comunidad. Si cada uno de los ciudadanos del territorio no es embajador activo y practica el lobby ciudadano para con su museo. Pero claro, esto no solo va de encontrar el apoyo social. Y tengo muy poco tiempo, y no les puedo contar todas las estrategias y tácticas que desde el Museo del Mar hemos realizado para dinamizar a la comunidad. Pero solo les diré una cosa. Todo este proceso ha concluido con la generación de una asociación de amigos del museo y del patrimonio, que no es cosa menor en las tierras del Baix Vinalopó. Bien, esto por un lado, pero no solo tenemos que responder a la ciudadanía, no solo tenemos que ser legítimos hacia ellos, también tenemos que responder a los intereses del ápice estratégico de nuestra organización. Señores y señoras, nosotros somos funcionarios, pero nuestros jefes y jefas son políticos. Políticos que duran 4 años, con suerte 8, y nosotros tenemos la responsabilidad de generar un proyecto integrador de gestión y de puesta en valor del patrimonio a corto, a medio y a largo plazo. Y estaremos todos de acuerdo, no me contestarán porque no es posible, en que es muy difícil, a veces, aunar los discursos, las codificaciones y las decodificaciones de los mensajes entre los tecnócratas, como yo, y los políticos. Claro, nuestra misión no es hacer política, pero sí que es hacer políticas públicas, porque nosotros hacemos políticas públicas que inciden en el presente e incidirán en el futuro. Pero no solo incidirán en el futuro en la puesta en valor de un elemento patrimonial concreto, incidirán en la propia visión interna, en la propia autoimagen y en la propia visión externa que proyectaremos hacia el futuro como ciudad. Digamos que una ciudad o un territorio posee 2 niveles a la hora de abordarlo. Una es la ciudad de las piedras. Estamos muy acostumbrados, yo no soy arqueóloga, pero estoy rodeada de compañeros y compañeras arqueólogos, absolutamente obsesionados por poner en valor las piedras, excavar, poner en valor, musealizar. Pero también existe una ciudad de las palabras, una ciudad de las emociones, una ciudad de los recuerdos. Eso también lo tenemos que trabajar desde los museos, en particular el nuestro. Como bien saben, no solo es un museo arqueológico, somos un museo arqueológico, somos un museo etnográfico y además contamos con diversas salas vinculadas con el arte contemporáneo. Responder a todo esto ha sido bastante complicado, no me voy a extender demasiado. Hemos hecho, lógicamente, investigaciones sociales, hemos traído a sociólogos, hemos realizado focus group, encuestas, entrevistas, es decir, nos hemos ido dotando a lo largo del tiempo de instrumentos de investigación social, porque, 1, ningún viento es favorable para el que no sabe dónde va, pero 2, nadie podrá satisfacer las necesidades de unos públicos a los que no conoce. Claro, es que esto no va de abrir las puertas, ni de poner vitrinas, ni que las vitrinas sean muy bonitas y que además la temperatura sea constante. Que eso es lo que nos pide la Consellería, que está muy bien. Y eso hay que hacerlo. Por supuesto, Luis Pablo, a las órdenes, mi capitán. Es que además tenemos que ser útiles a la comunidad. Y este es el reto. Porque esto es mucho más complicado de gestionar y mucho más complicado de medir. Entonces, yo aquí vengo prácticamente a plantear más preguntas que respuestas, ¿no? Decía eso Benedetti, eso de que cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron, cuando sabíamos la respuesta nos cambiaron las preguntas, pues creo que la mayoría de los museos estamos en un estado de perplejidad. Es decir, ya no solo tenemos que responder a lo que dice la Ley de Patrimonio. ¿Me explico? Los retos que se nos plantean son muchísimos más, pero tenemos pocas fuerzas y pocas energías en el sentido de pocos recursos económicos, humanos y materiales para llevarlo al efecto. Por tanto, lo único que a esta humilde servidora de la función pública se le ha ocurrido es encontrar un proyecto o una idea o un eje vertebrador o un relato para el Museo del Mar
que sea capaz, por un lado, de emocionar o de vincular emocionalmente a los públicos internos, a los ciudadanos del territorio, en este caso santapoleros y santapoleras, y por otro lado, que sea y que sirva como hilo conductor para generar una marca destino potente, porque no nos engañemos. Si no somos útiles al proyecto político de esa determinada comunidad, pues no conseguiremos los apoyos necesarios. Por tanto, en torno a la idea del mar y de ser un puerto de mar, hemos desarrollado todos nuestros ejes estratégicos vinculados a la investigación, conservación y puesta en valor, tanto a nivel arqueológico. Como bien sabéis, estamos trabajando mucho en la incoación de Portus, como Vic, en el proyecto FEDER, etcétera, pero también estamos trabajando muy profundamente lo que llamaba antes la ciudad de las palabras, con historias de vida, relatos, etcétera. En definitiva, nada más, termino aquí porque me indica que me queda 1 minuto y simplemente quería terminar con esta reflexión. Los museos no pueden ser neutros. Somos pocos, casi nadie entiende lo que hacemos y no nos podemos permitir ser neutros. Si no estamos conectados con las preocupaciones del ciudadano de hoy, de los ciudadanos y ciudadanas, porque son plurales, además de hoy, es muy difícil que obtengamos la legitimidad política, la legitimidad social. Por tanto, tenemos que trabajar desde una perspectiva abierta, holística y sistémica. Los museos tienen que ser sociales, los museos tienen que ser centros de transformación, centros para el cambio, centros para la reflexión y centros en los que el patrimonio cultural vaya de la mano del patrimonio natural, porque estamos incardinados en un territorio y las piedras no están sobre la nada, están incardinadas en un espacio físico y tenemos que hacer y ayudar a valorizar y a tener una visión de gestión del patrimonio cultural y natural conjunta, sistémica, vinculada al plan estratégico de ciudad o a esa visión de territorio. Nada más, termino aquí porque creo que se ha acabado mi tiempo, así que, bueno, espero que no haberos aburrido demasiado. Muchísimas gracias a todos. Os espero en Santa Pola. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Habría que decir, bueno, tendríamos que decir muchas cosas, ¿no? Todo de lo que tú has, tu interesante comunicación. Yo tengo muchísimas preguntas y muchísimas cosas porque... Yo también. Pero bueno, yo me reservo y prefiero que seáis vosotros los que preguntéis a María José si tenéis alguna cuestión que preguntarle o que comentarle. Y que sí, que yo, bueno, vamos, opino como tú en muchas cosas, porque creo que los museos tienen que estar cerca del ciudadano, pues si no, ¿para qué queremos los museos? El problema es un problema de legitimidad, porque tantas veces hemos oído eso de tanto dinero para estas piedras, ¿no? Tanto dinero para las 4 piedras que hay ahí. ¿Cómo vamos a gastar dinero en 4 piedras cuando tenemos tantas necesidades? Es que hay que transformar el relato. Sí, es que nosotros somos agentes vertebradores de la comunidad y agentes para el cambio, la transformación social, económica. Es decir, esta visión debe estar ahí. Porque si no somos recopiladores, somos coleccionistas. Claro. Y esto no vale en la sociedad del siglo XXI. Ha cambiado el paradigma. Sí. Absolutamente. Y si no entendemos que servimos a una sociedad distinta a la que servía el Museo del Mar hace 30 años cuando se creó, pues simplemente y llanamente nos morimos, señores, nos morimos. Yo creo que cuando pase toda esta situación ya tengamos una visión nueva de todas las cosas, porque nos tendremos que reinventar. Esa es la palabra ahora, es lo que estamos haciendo todos en todos sitios. Y Margarita también con su museo y demás, cómo cambian las cosas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que desanimarnos, sino seguir adelante y seguir lo que tú has dicho, legitimarnos y cumplir todo, pero seguir hacia adelante y seguir trabajando con los objetivos propios del museo, que es servir a la sociedad y demás. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, si no pasamos a... ¿No? Pues vamos a pasar. A continuación, el Museo Arqueológico de Crevillent, una nueva realidad. Y lo presenta Julio Trellis Martí, que es director del Museo Arqueológico de Crevillent. También en esa comunicación ha participado Alberto Lorio Alvarado, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Cuando quiera, Julio. Vale.
Muy buenas tardes, molt bona vesprà. Jo, com no podia ser d'una altra manera, em sume als meus predecessors donant els agraïments i les felicitacions tant a la Conselleria de Cultura com al Museu Arqueològic de Petrer. Anem a veure si som capaços de condensar la informació que tenim en aquesta presentació en el temps que ens ha donat l'organització. El Museu Arqueològic de Crevillent té el seu germen, la seva llavor, allà pels anys 50, en el centre excursionista de Crevillent, com tants altres municipis. Una institució que va saber aglutinar, va localitzar multitud de jaciments, va organitzar una menuda exposició en el seu centre, després va passar a la Casa del Parc de l'Ajuntament, va publicar en revistes, etc. Tot això és així, però els crevillentis no van prendre idea de la realitat arqueològica del seu poble fins que no va arribar Alfredo González Prats, de la Universitat d'Alacant, que va estar excavant en Penya Negra quasi 20 anys. Ahir va ser quan els crevillentins es van donar compte de la importància que tenia el seu patrimoni. I va ser quan la paraula de fer un museu, la idea de fer un museu, va adquirir una altra velocitat, va prendre una altra velocitat, de tal manera que des dels anys 73, que ja pensant en fer un museu, el museu es va crear en l'any 89. I per què es va crear aquest museu? Doncs mireu, és veritat que tenien un gran amor al patrimoni, però segurament una de les raons més poderoses, si no la que més, és perquè els crevillentins no volien que els materials dels seus jaciments, de les seues excavacions, seran ara a altres museus, a altres poblacions. I això que està en el sentir no sols de Crevillent, sinó de tants altres municipis, almenys de la província d'Alacant, que hi ha que reconèixer que quizá siga la província que més densitat té de museus arqueològics en tot el territori espanyol. Bé, l'any 89 es crea el museu, sobre uns antecedents va ser quan vaig arribar jo, ja tenia alguns inventaris que havia fet Roman Lajarín, vaig fer el catàleg de béns i espais públics, les zones de protecció arqueològica, que això va ser ja el primer intent d'agarrar i vincular el territori al museu, i van recuperar el tesoret de Catxapeig. El tesoret de Catxapeig va eixir l'any 82, va ser una troballa casual, i aquest tesoret no va eixir mai de Crevillent, va estar repartit en mans de particulars fins que es va crear el museu. En bona lògica, aquest tesoret haguera tingut que anar a parar al Museu Provincial. Bé, així tenim, està en l'inventari de béns mobles del Ministeri. I bé, el primer projecte en el qual integra el museu en el seu territori és el projecte de Canyajuana, una vila que vam excavar a partir de l'any 90, 1.200 metres excavats, una vila que a part de l'excavació van fer les nostres exposicions, van publicar un catàleg menut, van fer conferències i van fer taules redones, vam utilitzar la didàctica i vam explicar a tot el públic escolar de Crevillent i d'altres poblacions del jaciment, etc. Bé, el museu es crea l'any 89 i l'any 92 s'inaugura en este vell palauet de la Casa del Parc, un palauet que és obra de l'arquitecte Juan Vidal Ramos, el mateix arquitecte de la Diputació Provincial, del Mar, que és l'antic Hospital Provincial, i comença a funcionar i té tota la seva andadura de l'any 92 fins a l'any 2009. L'any 2009, aquest vell palauet havia tingut algunes reformes, però estava ja en molt mal estat i entonces és quan l'Ajuntament decideix tancar el museu, fer una reforma del palauet, la veu així baix, on està el puntero. Aquesta és la reforma del palauet i fa una ampliació posterior.
una ampliació posterior, una ampliació que és de nova planta i tot això permeteix tindre de 517 metres quadrats de superfície expositiva, sumant-li 430 i té al voltant de 950 metres quadrats de superfície expositiva. Això vol dir que el museu va incrementar la seva superfície expositiva en vora d'un 85%. Bé, es fa la reforma i bàsicament el que és, si us doneu compte, este és el Palauet original i el que es fa és una ampliació posterior que bàsicament el que es fa és un gran ortoedro, planta baixa i primera planta, i comuniquen el Palauet en l'edifici posterior a través d'una passarel·la. Així tenim la passarel·la, com pot passar-se a aquesta part, que és la part de l'ampliació. L'arquitecte autor d'aquest projecte va ser Alfredo Aguilera, l'arquitecte municipal, que va voler conservar el pati interior de llums. Si doneu compte, aquestes finestres són els ventanals de l'escala, i la primera planta, com us he dit, és un gran ortoedro de 200 metres quadrats, és una gran caixa de sabates buida preparada per implantar un projecte museogràfic. Bé, l'edifici s'acaba en el 2011 i mireu per on ens ve la famosa crisi econòmica que fa que ens impedisca fer un projecte museogràfic com cal. Entonces, lo que ens toca fer és anar muntant, anar executant el projecte museogràfic per fases, de lo més senzill a lo més complicat i més costós. I aquest nou projecte museogràfic que estem realitzant el que intenta és crear un museu d'identitat. Què és un museu d'identitat? Un museu on es refleja la personalitat cultural dels crevillentins i també basada en la sostenibilitat. Per què? Perquè estem parlant d'un museu local, una població amb 30.000 habitants, en escassos recursos i qualsevol intervenció en aquest sentit té que ser una intervenció lògicament sostenible. Bé, i prova de tot això és que el que vam fer ha sigut una gran sort, el projecte museogràfic, poder-lo fer en l'arquitecte Ángel Rocamora i el seu equip, uns professionals que cuiden molt bé el patrimoni, saben interpretar-lo molt bé i crec que els arqueòlegs estem necessitats de professionals d'aquest tipus. Prova que és un museu d'identitat és que la casa, el Palauet original, tenia a la part trasera una cova vivienda de les coves característiques de Crevillent, que el que han fet ha sigut integrar-la i fer-la visitable en el nou projecte. Bé, com vos he dit abans, ja hem executat alguna part, que són els espais més senzills, com per exemple en el Palauet original el menjador de la casa, el menjador original de la casa, com és per exemple la capella, tot això està en la planta baixa del Palauet original, com és per exemple el despatx del doctor Masmagro, que va ser un eminent metge crevillentí, que va arribar a ser proposada candidata al Premi Nobel en l'any 1953. I tenim també en la segona planta del Palauet instal·lar ja la pinacoteca municipal. I ara, en aquests moments, es trobem preparant la redacció del projecte museogràfic de la part restant, que és la part més costosa, i està a punt de finalitzar-se i que correspon a el que és principalment l'ampliació posterior i la primera planta del vell Palauet. En la planta baixa d'aquesta ampliació estem utilitzant l'ara d'almacén, de magatzem,
I en aquesta planta què hi haurà? Pues en aquesta planta està la zona d'acollida, està l'entronque en la cova trasera que serà visitable, està una zona d'audiovisual, està un almacén visitable, així hi haurà una gran estratigrafia de més de 8 metres que d'alguna manera explicarà la història de Crevillent, etcètera, etcètera. Bé, aquesta és l'estratigrafia, passem ràpid. Bueno, això és una recreació en 3D de conforme serà la planta baixa. Zona d'acollida de visitants, entronc en la cova, etc. En la planta primera està el vell Palauet, que ja tenim algo muntat, com és per exemple la sala del violinista Telmo Vela, museu d'identitat, com us he dit abans, i hi ha algunes exposicions provisionals que fa que les sales no estiguin buides. Està de Peña Negra i este gran ortoedro, així hi ha una exposició que és l'Ut de Roma, que vos la posa la diapositiva perquè veieu les possibilitats que té aquesta sala. Bé, en el vell Palauet hi haurà una part introductòria d'espai, de medi ambient, i a través de la passarel·la connectarà en aquest gran ortoedro on hi haurà una gran vitrina correguda en formes ondulants, molt del gust de l'arquitecte Àngel Rocamora, que intentarà explicar la història a través d'un contínuum. Bueno, així vos torno a posar la sala, és una gran caixa de sabates, i com serà? Doncs mireu, així tenim una part de la vitrina, ahí estarà el paleolític, l'edat del metal. En una part arraconada, més arreplegada, estarà tota la zona dedicada a Peña Negra, a Catxapeig, el tesorer de Catxapeig i a Canyajuana, i després en la part trasera el ventanal tindrà un gran textil que arreplega el paviment, reprodueix el paviment de l'ermita de Santa Anastàsia. Bé, ara si em deixa la presidenta de taula 3 minuts, acaba en Peña Negra. Bueno, el 2014 va vindre Alberto Lorrio i va iniciar un projecte d'investigació, després de 20 anys del jaciment abandonat, un projecte d'investigació que va... Uy, no, pero no lo he hecho a aposta, ¿eh? Le he dado así porque antes no funcionaba. Pero vamos, acaba ya porque... Voy a terminar en 2 minutos. Es que no son muchos. Bueno, que va de alguna manera... Segundos. Termino ya. Sí, es que si no, no sería justo. Me sabe mal porque... Y a mí también, a mí fatal. Realmente te quedan solo 2 segundos. Mira a ver si puedes poner. ¿Cómo? 2 segundos te quedan. A lo mejor 2 segundos, pero venga. ¿Sigo? 2 segundos. Bueno, pasa Peña Negra rápidas. És la projecció, Peña Negra és la projecció del museu cap al territori. Es té que veure en clau comarcal. No es pot entendre Peña Negra per si soles, com tampoc es pot entendre la Fonteta ni Saladares. Entonces, tot això es té que veure en clau comarcal i també això és una crida d'atenció a les altres instàncies, a altres administracions, perquè d'alguna manera tenen que això aglutinar-ho, a cresolar-ho i donar suport. Ara, en Peña Negra, després de 4 anys d'excavacions, estem ja en la fase de musealització i de panelització. Ahí teniu... Bueno, Julio, terminamos ya, lo siento de verdad. ¿Ya? ¿Acabamos ya? Venga. Tenemos que acabar ya. Bueno, está muy mal, en los actes veureu el resto. Yo lo siento de verdad. Guardamar, un proyecto de destino cultural. Francisco Javier Parrés Moreno, director del Museo Arqueológico de Guardamar. Buenas tardes. Yo vengo en representación del Ayuntamiento de Guardamar y de todo el conjunto de personas que han conseguido que conseguirán que este proyecto sea posible. Es decir, que Guardamar tenga diferentes elementos culturales
visitables, bien conservados y accesibles, ¿vale? Bueno, para poner un poco en contexto, Guardamar es un municipio de 14.000 habitantes, pero que tiene un gran número de visitantes anuales, con una superficie de 35 kilómetros, en el que hay 92 elementos patrimoniales reconocibles, los disgregados en todo el territorio, pero que, digamos, gracias a que un gran número de ellos están en torno al núcleo urbano, pues se puede generar un sistema de rutas coherente y que pueda ser útil a la hora de que los turistas hagan uso del patrimonio. Estos datos son bastante importantes para el análisis del patrimonio de Guardamar, porque nos hemos basado en las visitas a través del Google Analytics de las webs que tenemos de patrimonio. Entonces, 20.000 visitas nos supone a nosotros la información suficiente como para saber que hay gente que sería un potencial visitante del patrimonio. Y después, en la oficina de turismo, nos hemos dado cuenta de que el 42% de las visitas totales que realizan los turistas en la oficina de turismo tienen que ver con preguntas sobre el patrimonio. O sea, que también nos da una idea de que es interesante para los visitantes. Bueno, pues esto es un resumen del análisis que se ha hecho del patrimonio para aglutinarlo en un proyecto. Por ejemplo, el nivel de conservación, aunque es un poco alarmante el hecho de que, digamos, hay muchos elementos que tienen un mal estado de conservación, pero son elementos que ni se han investigado ni nunca se han actuado sobre ellos, pero sí que tenemos un pequeño número, pero que yo creo que es lo suficiente de elementos consolidados y restaurados, que es ya es un pequeño paquete de yacimientos o de elementos patrimoniales visitables. Bueno, legibilidad. Esto es bastante importante porque hay elementos que pueden ser muy importantes, pero que la lectura es muy costosa. Entonces, el emplear muchos recursos en elementos que son difíciles de interpretar, a veces puede hacer que se decida intervenir en unos elementos antes que en otros, ¿vale? Pero sí que tenemos muchos yacimientos y muchos elementos patrimoniales que son claramente legibles, ¿vale? Después, musealización. De los 92 elementos, gran parte de ellos no están musealizados, pero sí que tenemos que a través de un plan que se hizo, que le pusimos el nombre de Memorias de Arena, gran parte del patrimonio accesible está panelizado y que tienen audioguías, e incluso algunos tenemos entre el museo y los dos museos y diferentes elementos, tenemos incluso algunos que tienen centro de interpretación. ¿Vale? Accesibilidad. Bueno, hay muchos elementos que no son accesibles, como veis. Es difícil porque al ser un término municipal muy grande y al estar, como os he dicho, muy degradado parte del patrimonio, pues es difícil que todos los elementos sean accesibles, pero sí que hay gran parte de ellos que podrían formar parte de rutas y de recorridos que conformasen ese paquete turístico interesante. ¿Vale? Bueno, aquí hemos hecho como una criba de los elementos, de los 92 elementos, puntuándolos con el nivel de conservación, accesibilidad, nivel de musealización, nivel de legibilidad y valor histórico. Y después los que tienen esta marca es porque tienen o un plan general de investigación o un plan general, o sea, tienen documentación que les da un valor añadido, ¿no? Vale, las acciones que se han realizado sobre el patrimonio, rápidamente. Bueno, esta es la última que se ha hecho, es un proyecto que todavía no se ha ejecutado. Hubo una rotura de la muralla del castillo con la dana del año pasado, como veis aquí, y entonces este es el proyecto que se ejecutará en los próximos meses. Bueno, este es un proyecto que está ejecutándose ahora, es un extracto del proyecto de consolidación y puesta en valor de la Fonteta y la Rábita, un parque arqueológico con dos yacimientos, con dos procesos históricos muy diferentes, pero bueno, aquí vemos un poco cómo quedarán este yacimiento tras la intervención. Bueno, estamos hablando de intervenciones a gran escala, como es la de la Fonteta y la Rábita, en colaboración con Consellería, Universidad, con diferentes entidades,
Y después intervenciones mucho más pequeñas, que son más a nivel local, como son la Moncayo Torre del Descargador. Bueno, yo las integro ya en un mismo espacio, aunque mucha gente me lo criticará porque todavía no está muy claro que estos dos yacimientos sean el mismo, pero tiene pinta de que forman parte del mismo conjunto, pero se han hecho pequeñas intervenciones con ayuda de la Consellería incluso con trabajadores del Ayuntamiento que consiguen que sobrevivan estos yacimientos a la climatología tan adversa que hay en la playa, porque están justo en la playa de Guardamar. Cabezo Pequeño del Estaño, con una intervención que se realizó también con personal del Ayuntamiento y con una pequeña ayuda de la Consellería y la restauración de algunos de los elementos que están en proceso. Después, investigación. Bueno, pues se presentó hace poco la memoria arqueológica del castillo de Guardamar, en el que han colaborado Lebus y un ponente que nos ha hablado esta mañana, que es José David, que colabora con nosotros, y que, bueno, esto, digamos, es el inicio de lo que puede ser una investigación mayor o que nos marca lo que se debería hacer a nivel investigación en los próximos años en el castillo. La Fonteta en estos momentos también está en fase de presentación de la memoria, en colaboración entre una empresa privada, Lorquimur, la Universidad de Alicante con Alberto Lorrio y la propia Consellería, que es la que está llevando la dirección facultativa. Bueno, en los próximos meses tendremos también datos científicos sobre el yacimiento, o sea que se está trabajando, como vemos, con diferentes organismos, diferentes entidades que nos ayudan al Ayuntamiento a intentar relanzar tanto la conservación como la investigación del patrimonio. Bueno, Cabezo Pequeño del Estaño será de los primeros yacimientos que tienen un plan general de investigación que ya está presentado y que regirá un poco la investigación en los próximos años. Y la Torre de Descargadores es el último documento, que es el informe de la última intervención que se ha realizado y a través de la cual se tienen indicios de que hay relación entre Moncayo y Torre del Descargador. Quizás estamos hablando del mismo yacimiento. Bueno, rápidamente, musealización. Con los fondos FEDER tenemos un nuevo museo. Bueno, teníamos un museo, pero que lo hemos rehecho, por decirlo de alguna manera, la Casa Museo Ingeniero Mira, con ayuda de Ángel Rocamora, que ha sido el proyectista y, digamos, el alma mater del proyecto. Después, el Memorias de Arena, que es un proyecto de guías, de rutas autoguiadas, que la gente mediante código QR puede realizar y mediante Wikiloc puede realizar visitas de todo el patrimonio, aunque lo tenemos ahora, como estamos viendo en esta presentación, patas arriba, pero en los próximos años podremos visitarlo. Y la reforma de la sala de Roma, que también es gracias al proyecto de Ángel Rocamora. Y por último, que no se ha hablado en ninguna de las charlas, pero que creo que es obligatorio, de dónde sale todo ese dinero. Y entonces hemos hecho un cuadro con todas las inversiones y vemos que el Ayuntamiento de Guardamar obviamente es el que más ha aportado en todo este proyecto, la Generalitat Valenciana en las diferentes ayudas, los diferentes fondos FEDER e incluso tenemos una pequeña aportación privada que, aunque sea testimonial, pero pensamos, para nosotros es muy importante porque creemos que se ha roto una barrera, que es que un particular ponga dinero para restaurar un yacimiento, que hace 10 años quizás sería fantasía, pero bueno. Y bueno, en total estamos hablando de un montante de 2,5 millones en más o menos 7 años. ¿Vale? Y nada más. Hasta aquí la presentación y muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Es muy tarde ya. Es muy tarde ya. Bueno, pues maravilloso, todo lo que se está haciendo en Guardamar. Muchas gracias. No sé por qué yo conozco Guardamar hace mucho tiempo. Sí, bueno, ya sé que tenéis mucho cuando estaba Antonio. Antonio creó las bases aquellas, ¿no? Puso en valor toda la arqueología, lo que sabemos, y muy bien, porque la verdad que da alegría ver cómo
Quizás vamos evolucionando? la generación de Emilio y de Antonio son los que han descubierto el patrimonio y lo que hay que intentar es conservarlo y difundirlo. Claro. Pero la primera fase es la más importante, es saber qué había y qué valor tenía. Sí, no, pero bueno, esto es una maravilla. Enhorabuena. No, pues la verdad es que felicidades, Parres, por todo lo que se está haciendo ahí en Guardamar. Pues, Antonio, heredado por ti, y la inversión que se está haciendo es brutal, y cada vez todos los yacimientos que tenéis abiertos los estáis poniendo en valor, los estáis actuando tanto de investigación como de consolidación. Y como dato anecdótico, cuando has puesto la tabla con los presupuestos, has dicho la pequeña inversión esa de 6.000 euros de capital particular, que es una empresa, un particular que es en su finca, que tiene el yacimiento, que ha querido... Es el titular de uno de los yacimientos, es decir, el titular del terreno. Es un Cabeza Pequeño del Estaño, está dentro de una finca, y los dueños, de manera sorprendente, bueno, también es cierto que los dueños son una empresa constructora, pero podrían utilizar el dinero en la restauración o no, pero están muy implicados con ese yacimiento. Incluso hay un plan parcial urbanístico y ellos lo quieren centrar en torno al yacimiento, que es como sorprendente, ¿no? Que incluso ellos quieran revalorizar la urbanización mediante el yacimiento. Entonces lo primero que han hecho es invertir 6.000 euros, que no estaba mal, más que nada por las intervenciones que se hizo de manera autónoma por el ayuntamiento. Con 6.000 euros se hace mucho, es decir, claro. El arquitecto es el arquitecto municipal, que es especialista en patrimonio, el que hace los proyectos. El personal, tenemos un pequeño personal del ayuntamiento con gente que no trabaja constantemente en el ayuntamiento, pero sí que colabora, y restauradores que con muy poco dinero pues se consolida mucho yacimiento, y con 6.000 euros se consolidó. Porque Cabeza Pequeño del Estaño creo que es un proyecto de la Universidad de Alicante, de sí. Fernando Prado. Sí, es decir, nosotros, la idea del área de patrimonio del Ayuntamiento de Guardamar es colaborar con todos los organismos que se puedan. Es decir, obviamente la Fonteta es en estos momentos la colaboración es Ayuntamiento, Consellería y Universidad a través de Alberto Lorrio. En Cabeza Pequeño Estaño es Ayuntamiento y Universidad a través de Fernando Prados, y lo mismo pasa en el Moncayo. Es decir, vamos intentando que generar lo que estábamos comentando, sinergias, y al final cada uno pone su granito. Y además, muy importante colaborar en todos los sentidos, no solo económicamente, sino, por ejemplo, lo que comentaba, tener a José Gambín como arquitecto municipal, especialista en hacer proyectos de rehabilitación y de conservación del patrimonio, pues a la universidad ayuda, porque le quitas y al ayuntamiento se asegura que se sigue un criterio científico y testado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, por ahí al fondo. Sí, buenas tardes. Al hilo de la intervención y de lo que has comentado, es una pregunta que no solo la hago al público y también a la organización. Al hilo de la coyuntura de que una empresa particular colabore, yo creo que lo que habría que reflexionar en conjunto sería para cuándo es una ley de mecenazgo desde que se tiene que pedir desde abajo hacia arriba, porque indudablemente los pueblos pequeños donde tenemos menos medios es donde podría ayudarnos mucho más a largo plazo una ley de mecenazgo, donde las propias empresas, las propias instituciones privadas desde el territorio pudieran colaborar de una forma mejor. Y seguro que creo que hay y desconozco en qué nivel está, pero creo que hay una ley en estudio o en preparación para poder, creo que sería muy interesante, más si cabe en un escenario actual donde con lo que ha pasado con la COVID, pues el Estado tiene que recurrir a tapar agujeros y necesidades en otras cosas que ya, si eran antes, no se cubrían. Pues una situación así, pues para largo me lo fías, o sea, mucho peor van a llegar fondos a la cultura. No sé si tienes respuesta para esto, Luis Pablo, en qué estado puede estar, pero sería interesante. ¿Puedes repetir la pregunta?
Por favor, Luis Pablo, te Si quería nos pueden, preguntar alguna si hay en qué situación se encuentra la posible ley de mecenazgo cultural desde el mundo privado. Mientras que le llega el Sí, micro a Luis que Pablo, le está esperando el micro. Aquí, a la segunda fila. Les comento, Espera. nosotros lo que sí que hemos visto en el Ayuntamiento de Guardamar en concreto, ese yacimiento fue destruido por una empresa privada. Es decir, 3/4 partes del yacimiento fue aniquilado por una empresa sin ninguna necesidad, porque no tenía gran valor lo que estaba sacando la empresa de ese yacimiento. Y de repente hemos descubierto que la gran parte de los grandes inversores o grandes empresas pretendían que su patrimonio, el que tenían en propiedad o incluso el que les podía afectar, que pretendían que se hundiese y que desapareciese, y ahora hay un cambio. Entonces yo creo que la Administración, desde mi punto de vista, es algo particular, debería aprovechar ese cambio de paradigma o ese cambio de las sinergias en ese ámbito, en el ámbito de la inversión privada, para arreglarla, porque quizás nos sorprenderíamos a lo mejor de la cantidad de gente que puede invertir en el patrimonio. No lo sé, y Luis Pablo es lo que nos tiene que dar la respuesta. ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Ahora. No, bueno, yo no soy experto en mecenazgo, pero lo que sí que hay normativa. Hay una ley estatal, no recuerdo si es de 2002 o por ahí, pero de principios de los 2000, reguladora del mecenazgo, y por otro lado tenemos una ley valenciana del año 2018 y hay una oficina del mecenazgo, o sea que en ese sentido os enviaremos los enlaces correspondientes para que podáis tratar de ver qué tipo de beneficios podéis aplicar. Pero bueno, yo lo único que diría en ese sentido es que sí, que está muy bien el mecenazgo, es necesario el mecenazgo, pero yo lo que diría sobre todo es que lo que es necesario es el presupuesto. Quiero decir, yo suelo poner una broma. Cuando impactó la anterior crisis económica, la de hace 10 años así, y nos decían que estáis sufriendo mucho, pues yo la verdad, pues yo decía que no sufríamos mucho, porque nos movíamos los mismos parámetros de virtual indigencia, ¿no? Con muy poca inversión, muy poca gente. Y en cambio estamos viendo el efecto multiplicador que tienen unas pocas ayudas, con unos pocos ceros, para la puesta en valor con carácter estratégico del patrimonio local. En ese sentido, yo diría, en plan reivindicativo dentro de la propia Administración, que toda inversión en cultura, toda inversión en patrimonio cultural en concreto, es positiva y necesaria. En ese sentido, adelante con el mecenazgo, pero sobre todo creo que además es cosa de todos. Creo que es importante que se presione a nivel de la definición y la configuración de los presupuestos anuales de la Generalitat y de todas las instituciones públicas supramunicipales. En ese sentido, creo que es importante que se haga llegar este mensaje, que esa inversión es necesaria, porque tiene unos efectos fantásticos. Bueno, yo creo que le damos por finalizado ya, Fernando. Muchas gracias. Quería decir que también es importante el patrimonio humano. Y yo quería decir que, como se ha comentado por aquí, la falta de guías. La falta de guías. Entonces, por ejemplo, aquí en Elda hay un instituto dedicado a formar guías de información turística. Entonces, si os hace falta gente, ahí está saliendo muchas personas que están ilusionadas también con ese tipo de trabajo. Y si os acercáis a ese instituto, podéis luego decir qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis para luego hacerlo en vuestro museo. Entonces yo, como una que ha salido de ahí y ha tenido la suerte de estar en un museo, yo creo que una forma de comunicar el turismo, aunque sea de turismo, pero no deja de ser una guía. Entonces es una forma de también valorar y de hacer comunicar a la gente normal, que haya una persona también que diga que hable de vuestro museo. De vuestro Muy museo. bien. No sé si se me ha entendido. Perfectamente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues finalizamos. Muchas gracias, Fernando, por darme la posibilidad de estar aquí. Y también decir que pido mil disculpas si no he podido dar más tiempo, porque teníamos un tiempo muy limitado. Yo entiendo que la preparación de una comunicación o de una ponencia lleva mucho tiempo, ¿no? Y da mucha pena y mucha rabia tener que cortar. Así que, Julio, si te ha molestado, lo siento mucho, de corazón.
Bé, molt breument, perquè bueno, tinc una cosa claríssima, és que no em correspon a mi l'honor d'estar així en la cloenda d'esta jornada tan intensa de coneixement i d'experiències, i en aquest sentit vull recordar expressament al meu cap de servei, a Josan, perquè jo crec que aquest és el moment on ell havia d'estar així, després d'haver gaudit d'un dia com el que hem tingut tan bo, i bueno, de veres un record molt fort per a ell. I agrair de nou a l'Ajuntament de Petrer, per el seu treball, no sols les jornades, sinó per aquest treball tan increïble i tan important, estratègicament parlant, que feu per la posada en valor del patrimoni cultural. Ha estat un èxit de participació, com podem veure en la sala, i així esteu aguantant bona part de la gent matriculada. Ha quedat molta gent en llista d'espera. Tenim 30 comunicacions presentades i acceptades, una trentena de comunicacions per a les actes, que comencem a treballar de seguida en la seva producció. I jo simplement tancar i acabar per la meva part en el sentit de fer un agraïment també a vosaltres per haver vingut en aquestes condicions i en general a tothom per la valentia d'haver tirat endavant aquestes jornades. Moltes gràcies. Bueno, desde el Ayuntamiento no me voy a extender nada. Agradeceros que hayáis venido a acompañarnos, que hayáis aguantado hasta el final, que ha sido un día muy largo, pero yo creo que ha merecido mucho la pena. Invitaros, de verdad, a los que mañana tengáis la oportunidad de venir a la visita de campo, que yo creo que va a ser muy, muy interesante. Y deciros simplemente, como bien ha dicho, que se van a publicar en el próximo año las actas de estas jornadas, incluyendo las comunicaciones que no se han podido presentar aquí por falta de espacio, y por supuesto también que todas las ponencias y las comunicaciones han sido grabadas, que se van a editar y que a partir de la semana que viene en la web del Museo de Dámaso Navarro y en la cuenta de YouTube del Ayuntamiento de Petrer, pues vais a poder también entrar para verlas o para compartirlas o para recordar aquellas cosas que os pueden haber escapado y que consideréis interesantes. Muchas gracias y buenas noches.